Dios te bendiga y te guarde, mi hermano del alma. Bienvenido a este canal Ansias del Cielo. Hace algún tiempo éramos un número muy limitadito. Hoy, por la gracia de Dios, ya somos mucho más. Estamos hablando de 2.400 personas suscritas a nuestro canal, cosa que nos llena de inmensa alegría, porque esas 2.400 personas, sin duda alguna, están recibiendo el alimento espiritual cada vez que tenemos la oportunidad de colgar en este canal este contenido tan valioso y tan importante. ¿Saben, hermanos lindos? Yo estaba pensando, bueno, alguno dirá, ¿y por qué hablan tanto de Apocalipsis? Pero es que en este tiempo final de la historia tenemos que hablar de Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro que revela el amor y la misericordia de Dios, pero también muestra los juicios de Dios sobre la raza humana, sobre este mundo impenitente. Por lo tanto, hay que hablar de Daniel, por lo tanto, hay que hablar del libro de Apocalipsis. Y bueno, yo anhelo que Dios te dé mucha sabiduría para que tú puedas grabar estas verdades en tu mente, no las olvides. Hay hermanos y hay personas que escuchan un mensaje, un tema, y no ha terminado el tema cuando ya lo han olvidado. No, tienen que procurar grabarlo. Mira, toma un lapicero, por favor, de pronto no rojo como el que tengo aquí, negro, no importa el color. Toma unas hojas, algunos apuntes, ¿verdad? Para que reescribas, y no puede faltar en tu sala o en tu set de estudio allí las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, porque vas a usarla para confirmar lo que vamos a decir. Yo estoy tratando de compartir temas muy cortos, muy breves, para que tú veas todo el contenido, lo disfrutes. Y bueno, este tema es muy valioso. Sin duda alguna te estás preguntando, pastor, díganos ya, cuéntenos ya cuáles son esos 2 errores terribles de la Iglesia Católica. Y bueno, déjame orar, porque no voy a ser yo el que te los voy a contar, sino la palabra de Dios la que va a narrar cuáles son esos 2 errores capitales que la Iglesia Católica ha cometido y que ha llevado a un sinnúmero de iglesias que son sus hijas a cometer el mismo error. Permíteme orar para que Dios nos acompañe. Eterno Padre y nuestro Dios y Salvador, aquí nos presentamos una vez más porque queremos abrir tu palabra y queremos encontrar respuesta de parte del cielo para nuestras inquietudes humanas. Te ruego, Padre, que si en este instante hay alguna persona con alguna necesidad particular que yo desconozco, pero que tú conoces muy bien que está padeciendo cada persona, te ruego, Señor, que manifiestes tu poder en la vida de esa persona y pueda tener tranquilidad, pueda resolverse sus inquietudes, y sobre todo que nos concedas la iluminación del Espíritu Santo para comprender este mensaje. Gracias, te lo pedimos todo, Señor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis el capítulo 13. Ahí habla, Apocalipsis 13 es muy rico, tiene muchas lecciones, habla de esos poderes que estarán en vigor en ocasión, de pronto podemos decir con toda certeza, de la segunda venida de Cristo, ¿no? La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Estamos hablando de Roma, el poder romano, el sistema papal, y estamos hablando también de la potencia mundial de los Estados Unidos. Y aquí en el versículo 15, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 15, está el texto sobre el cual vamos a guiar nuestro estudio en esta hora. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién va a infundir ese aliento? Los Estados Unidos va a infundir aliento a la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia, como te lo he dicho en otros videos anteriores, la imagen de la bestia no es otra cosa que esa unidad de esas iglesias protestantes, ¿verdad? Que son hijas de la ramera, que van a conformar el protestantismo apóstata y se unirán con el papado, con el papismo. Entonces, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar. Aquí viene el decreto de muerte que se establecerá en algún momento en la historia de este mundo a quienes no se sometan a esas leyes que se van a establecer, especialmente con la observancia del día domingo. Entonces dice, hiciera matar a todo el que no la adora, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok, déjame explicarte algo, mi apreciado hermano y mi querido amigo. Para el tiempo final, nosotros hemos iniciado ya un capítulo que se llama Los engaños satánicos de los últimos días. Los engaños satánicos de los últimos días. Y entre esos engaños satánicos de los últimos días se manifestarán espíritus mentirosos para contradecir las escrituras. Eso hace parte de los engaños satánicos para los últimos días. Mira, espíritus mentirosos contradicen las escrituras. Y un espíritu mentiroso es simplemente una persona que bajo el efecto del espíritu satánico va a pronunciar palabras, va a decir conceptos que van en contra de la palabra de Dios, que contradicen la palabra de Dios. Y hoy eso es lo que estamos viendo, un sinnúmero de seres humanos, personas llamadas pastores, inclusive líderes religiosos, que están guiados por espíritus mentirosos, espíritus satánicos, para contradecir la Biblia o para sacar la Biblia de su verdadero contexto y decir o hacer decir a la Biblia lo que nunca la Biblia está diciendo, la palabra de Dios, lo que nunca Dios quiso decir a través de sus profetas, a través del escritor bíblico. Y eso es lo que estamos viendo, y esa es la razón por la que han proliferado tantas religiones, tantas sectas, tantas confesiones religiosas, porque un bendito líder se ha levantado para sacar la Biblia de su contexto y que otras personas simplemente se alegren con eso que ese salido de casillas está diciendo, y forman una congregación, forman una iglesia, y hay mucha gente en el error, en la mentira, en el engaño. Y escúchame, tú que eres un asiduo, que eres un juicioso lector de la palabra de Dios, los santos, el Señor llama a quienes hacen su voluntad, a los que siguen sus caminos, los llama santos. Y los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente. Cuando decimos una comprensión cabal de la verdad presente, estamos diciendo que deben conocer a fondo las doctrinas, lo que la palabra de Dios enseña con respecto a esto y aquello, las doctrinas fundamentales que enseña la palabra de Dios, las enseñanzas básicas de las Sagradas Escrituras, pero que me da pena y con algunos cristianos, inclusive adventistas del séptimo día, que no dominan, no conocen a cabalidad algunos temas, algunas doctrinas que hoy por hoy deberían conocer, que deben sostener en las Sagradas Escrituras, y debe buscarse aquí en la Biblia. Mira, un escrito está, la Biblia dice ta, la Biblia dice ta, la Biblia dice, la Biblia declara. Es el libro, la palabra de Dios, no son los argumentos humanos o la tradición humana, lo que por años se ha venido haciendo. No, es qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia, qué dice el Señor a través de su palabra. Y los santos, los cristianos de hoy, de este tiempo final, deben comprender, te reitero eso, cabalmente la verdad presente. Pastor, ¿qué es verdad presente? Son los temas neurálgicos que hoy debemos estar predicando, como el mensaje de los 3 ángeles, la reforma pro salud, el sábado, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la ley dominical. Y ya te voy a mencionar en un próximo video, te voy a mencionar los detalles de esas doctrinas neurálgicas, la verdad acerca del santuario, la segunda venida de Cristo. Son temas que tú los debes tener bien claro, porque hay algunos que están diciendo que Cristo vendrá a través del rapto secreto, cosa que no va a ocurrir. Ahora, necesitan los santos de Dios comprender lo referente a la condición de los muertos. ¿Escuchaste lo que dije? Los santos, los cristianos verdaderos, necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. La condición de los muertos. Porque hay personas que no tienen claridad qué pasa con una persona cuando una persona muere. ¿Será que el espíritu queda por ahí dando vueltas y me asusta, me jala los pies? Hay personas que no tienen claridad de eso y le tienen miedo a los muertos antes que a los vivos. Los muertos realmente no hay que tenerles miedo.
A quien hay que tenerle miedo es, diríamos, a los vivos. Pero realmente al que tenemos que tener temor es a Dios, creador del cielo y de la tierra. Pero mira que hay mucha gente con pánico con una persona que ha muerto, que porque el espíritu volverá y lo llevará. Y en esta situación con relación a los muertos, a la condición de los muertos, mira, yo no sé y espero no lastimar tus susceptibilidades acá, pero escúchame, yo no sé quién se inventó eso de llevarle flores a los muertos. No sé quién se inventó eso de llevarle un vaso con agua a la tumba de una persona que ha fallecido. No sé quién se inventó eso de tocarle la puerta del sepulcro, ¿verdad? Tocarle la puerta y hablarle. Bueno, yo sí sé quién se inventó eso, Satanás, para tener a la raza humana engañada. ¿Te acuerdas desde el Génesis cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis, no moriréis? Wow, es el tremendo engaño que se introdujo desde el mismo comienzo de la creación. Y eso nos ha venido y ha fomentado lo que hoy conocemos nosotros como el espiritismo moderno. El espiritismo moderno. No moriréis. Hay que comprender cabalmente, queridos amigos y hermanos, la verdadera condición de los muertos. Porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes. Y les enseñarán, escúchame, que el sábado ha sido cambiado. Y también que las doctrinas han sido cambiadas de la palabra de Dios. Y pues y yo te voy a explicar un poquito este video más, en otro video voy a explicar cómo Satanás va a personificar a Cristo y cómo es que Satanás va a hacer aparecer ante los seres, ante las personas, sus seres amados que han muerto, que han fallecido, y los va a traer con perfecta... sus rasgos serán muy perfectos, muy claros, muy, ¿cómo lo digo yo? Que la persona cuando vea a su ser querido dirá, sí, ese es mi papá, esa es mi mamá, que murió, pero lo estoy viendo. Y le va a decir una cantidad de cosas contrarias a la palabra de Dios. Por eso te decía que espíritus mentirosos contradicen la Biblia. Y los muertos volverán. Satanás traerá los muertos, la apariencia de los muertos de los seres amados. Y entonces, si tú no tienes un conocimiento cabal de la palabra de Dios, un día se te aparecerá tu papá que ya falleció, tu mamá que ya murió, tu hijo o tu hija, no sé, el ser amado, y te va a decir cosas raras como que el sábado ya no es el día de guardar, como que la ley no está presente, y te va a mencionar una cantidad de cosas que va a echar por tierra lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, como lo dice tu ser querido, como lo dice tu papá que resucitó, tu mamá, etcétera, pues tú tal vez lo vas a creer, y ten cuidado. Por eso te lo estoy declarando hoy, porque esto es lo que dice la sierva del Señor, que hace parte de esos engaños satánicos para los últimos días. Ten cuidado. Ten cuidado. Esos espíritus mentirosos, hermanos, queridos amigos, representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Van a echar esos espíritus de mentirosos, van a echar por tierra lo que los apóstoles, los santos apóstoles han escrito y han dicho con relación a la palabra de Dios. Lo van a echar por tierra y niegan el origen divino de la Biblia. Y pues mira, si tú no estás fundamentado en la verdad, en la palabra de Dios, tú vas a caer presa de este engaño también de Satanás. Porque la gente va a decir y hay gente que ya está diciendo que la Biblia es un libro obsoleto. Hace pocos días salió una noticia diciendo que el Papa había dicho que la Biblia estaba anticuada, que había que cambiarla, que todo había cambiado, que necesitábamos un libro más moderno. Y bueno, son cosas que suenan buenas, pero en su esencia son malísimas y son simplemente estrategias de Satanás para quitar la confianza en la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte, querido hermano, que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha cometido dos grandes errores capitales. ¿Quién? Sí, la Iglesia grande, la ramera, que en Apocalipsis se describe como la ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Esa Iglesia Católica ha cometido dos errores gravísimos. Y aquí te los voy a contar. Mira, encontré en el libro Conflicto de los Siglos
una declaración muy importante cuando dice la sierva del Señor que merced de los 2 errores capitales. ¿Cuáles son esos 2 errores capitales que la Iglesia católica ha cometido? Número 1, el de la inmortalidad del alma, enseñar la inmortalidad del alma. ¿Y cómo la Iglesia católica está enseñando esto? A través de las misas, a través de que cuando una persona muere, dependiendo de su estado, su condición pecaminoso, va al limbo o va al infierno o va al purgatorio. ¿Has escuchado esas doctrinas, esas enseñanzas en la Iglesia católica? Del purgatorio, para purgar sus penas y luego pasar a otro nivel. Eso simplemente es un engaño para confundir las mentes de los seres humanos. Y pues la Iglesia ha enseñado esta doctrina falsa, la inmortalidad del alma. Y eso viene desde el principio de Génesis, cuando Satanás, la serpiente, o Satanás a través de la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Y eso se ha venido infiltrando hasta nuestro tiempo, y hoy esta iglesia simplemente ha levantado esa mentira, esa falsa doctrina que se está enseñando, la inmortalidad del alma. Y escúchame, este asunto de la inmortalidad del alma prepara el camino para un asunto que se llama el espiritismo moderno. Y ahí los espíritus satánicos están obrando en la mente y el corazón de tantas personas para confundirlos y embotarlos y llevarlos a no tener claridad de lo que enseña la palabra de Dios. Y finalmente irán a la ruina y a la destrucción. Ese es el primer error capital, terrible de la Iglesia católica. Enseñar la inmortalidad del alma. Y escúchame, el segundo gran error de la Iglesia católica es el de enseñar la santidad del domingo. El domingo no es santo, qué pena. Estamos de acuerdo que el domingo, sí, resucitó Jesús, pero eso no hace del domingo un día santo. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que el día santo es el sábado, no el domingo. Pero la Iglesia católica ha venido desde hace tiempo enseñando la santidad del día domingo. El día domingo es un día común y corriente, es el primer día de la semana, el día hábil para trabajar y hacer cualquier actividad normal. Pero se le ha impuesto al domingo una carga como de santidad, una carga como de reposo, no sé, y al final de los tiempos se impondrá la observancia del domingo como día santo, pero es un día falso de reposo. Y ese es el segundo error de la Iglesia católica al enseñar la santidad del domingo. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario y dice que el día santo es el sábado. Y me iba a confundir aquí diciendo, pero tenemos que puntualizar y decir que el sábado, acuérdate del sábado para santificarlo. Dice el libro de Éxodo capítulo 8, capítulo 20, versículo 8. Y otros textos, Éxodo capítulo 31, versículos 13, 14 y 15, hablan acerca de la santidad de ese día de reposo sábado y no domingo. Por lo tanto, este es el segundo error. Y Satanás prenderá a los hombres bajo sus redes a través de de este engaño. Y pues mira, mientras que la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo moderno, como ya te lo declaré, te lo dije hace un ratito, pues la santidad del domingo simplemente crea lazos, ¿verdad? Lazos de simpatía con Roma. Y pues se alinean todas las cosas para lo que va a ocurrir en nuestro mundo al final de los tiempos. Otro asunto, querido, que va a ocurrir, escúchame muy bien, es que para el tiempo final se harán curaciones milagrosas, y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Escrituras. Qué pesar. Y esto simplemente tenemos que desenmascararlo. Esto simplemente tenemos que decirlo a voz en cuello para que tú y yo no caigamos presa de los engaños satánicos de los últimos días. Porque a través de esas curaciones milagrosas se va a decir o se va a enseñar, ¿verdad?, cosas contrarias a los testimonios de las Sagradas Escrituras. Por eso la iglesia adventista no se basa en milagros, como otras iglesias que tienen basada su fe o su creencia en milagros, en hacer milagros. La iglesia adventista también cree en los milagros, pero de manera distinta, no como hoy las iglesias nominales están tratando de centrarse en los milagros. Y Satanás utilizará esos milagros para llevar a más de uno a la perdición.
Pero el pueblo de Dios, queridos hermanos y amigos, el pueblo de Dios no se extraviará de la verdad. El pueblo de Dios permanecerá firme y fiel. Solo el pueblo de Dios, los verdaderos miembros del pueblo de Dios, porque hay mucho miembro falaz, falso por ahí, que no cava hondo en la palabra de Dios, que no investiga, que se la pasa viendo el WhatsApp, que se la pasa viendo televisión, viendo novela. Ese cristiano va a estar flojo para estos engaños. Cuando se le presenten estos engaños, simplemente va a ceder a la tentación porque no tiene en su cabeza suficiente argumento bíblico para defender la verdad o para conocer qué es la verdad y cuál es el error. Por lo tanto, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Escúchame eso, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y entonces su bendición, la del falso Cristo, va dirigida a los que adoran a la bestia. Ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. A los que adoran a la bestia y a su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia, ¿verdad?, que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Van a ser destruidos y la ira de Dios será derramada sin mezcla sobre ese tipo de personas que adoran a la bestia y a su imagen, porque no hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Invitamos a todos nuestros queridos hermanos católicos que no sigan la corriente de esos dos errores que ha enseñado la Iglesia Católica. El error de la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y la falsa doctrina de la santidad del domingo. Hay que renunciar a estas enseñanzas y por el contrario someterse a la enseñanza de la palabra de Dios. Es mi anhelo y oración que Dios obre en tu corazón, en tu vida, para que tú renuncies. Y como la Biblia lo está declarando en Apocalipsis 18, la Biblia está diciendo, el Señor está llamando a su pueblo, llamando a sus hijos, está diciendo, salid de ella, salid de Babilonia, de la confusión del mundo, de la falsa doctrina, salid de esa confusión que hay en el mundo, salid de ella, pueblo mío. Y tú haces parte del pueblo de Dios, por eso recibe hoy la invitación del Señor y venir para confrontarte con la verdad que hay en la palabra de Dios. Que el Señor añada su bendición a este mensaje, que tú lo puedas recibir en tu corazón. Y lo he dicho con mucho cariño, lo he dicho con mucho respeto a nuestros queridos hermanos católicos y a cualquier otro hermano de cualquier otra denominación. No queremos entrar en disputa ni en polémica, pero tenemos que simplemente desenmascarar las trampas, las mentiras y los engaños satánicos de los últimos días, y que Satanás simplemente utilizará a quienes así lo permitan para ser sus instrumentos y engañar a tantas personas. Por eso Dios ha levantado entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día para pregonar, para predicar la verdad que hay en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao, chao.